segunda edición. Oye, me acaban de confirmar que Von Pilsener, la primera historieta dibujada en Chile, ¿no? El primer personaje. El primer personaje está cumpliendo 110 años. Más de un siglo. Sí, pues Von Pilsener nació en 1906 en la revista Zigzag. Y es un poco el estereotipo del alemán en Chile, como el Donoto dibujado, de alguna manera, para simplificar. Y ahora va a salir un libro este año, celebrando los 110 años de este primer personaje, y lo vamos a presentar en la misma casa donde vivió su dibujante, Pedro Subercaseaux, en San Miguel, que hoy día es la Casa de la Cultura de San Miguel, así que ahí lo vamos a presentar. ¿Pedro Subercaseaux era un pintor de profesión? Pedro Subercaseaux primero fue un dibujante, ¿no? Un dibujante de humor, ¿no? Luego se metió a cura, digámoslo así, y dejó del humor. Fue un monje y creó una gran obra en pintura histórica y pintura religiosa. Es muy famoso. Oye, pero ¿qué datazo? La pintura que está que es el descubrimiento, la llegada de Almagro, que está en el antiguo Congreso Nacional, es de Pedro Subercaseaux. ¿Antes de Von Pilsener no había nada o las páginas se dedicaban principalmente a la historieta política? Caricatura política. Caricatura política. En el siglo XIX hay mucha caricatura política. Mucha caricatura bastante fuerte políticamente, muy odiosa en algunos sentidos. En la Guerra Civil del 91... ¿Qué cosas se decían ahí, por ejemplo? ¿Qué no se decía? O sea, desde sacarle la madre a los contrarios a dudar de su hombría. Literalmente se barría con el adversario. Se barría con el adversario, en todo sentido. Que eran periódicos doctrinarios, eran periódicos en que algunos se le llamaba, eran come frailes. Era una pelea entre católicos y masones. Había discusiones de ese tipo, entre liberales y conservadores, entre democráticos y conservadores. Entonces eran peleas políticas, pero también luchas doctrinarias, ¿no? Y de sátira muy filuda y con textos muy duros, y entre estos autores de textos muy duros, el que más se destacó en el siglo XIX fue Juan Rafael Allende, que uno podría decir que era un argumentista, uno de los primeros argumentistas de sátira política, ¿no es cierto? Más que de historieta, ¿no? Como decía Mauricio... Paréntesis, ¿es cierto que él estuvo condenado a muerte? Así es. ¿Y salvó de milagro? Sí, de milagro, un milagro un poco... Sí, un poquito divertido hoy día, pero lo iban a fusilar y como... ¿Qué cargo? ¿O bajo qué Bueno, cargo? es que estas, como decía Mauricio, estas caricaturas políticas eran odiosas. Eran odiosas, o sea, cuando después de en la Guerra Civil del 91 toman a Juan Rafael Allende, lo toman para fusilarlo, destruyen su imprenta, etcétera, lo odiaban. Lo odiaban y lo van a fusilar, pero antes de la muerte de él había muerto un periodista de apellido, nótese, de apellido Lavín. Y hay un señor, nótese, de apellido Altamirano, que, nótese, salva a Allende. O sea, se repiten los mismos apellidos de la política de los últimos tiempos, digamos, de la historia reciente, en la Guerra Civil del 91. Y él lo salva. O sea, se salva porque era pésima imagen matar a otro periodista. Ya, perfecto. O sea, fue un asunto no era buena prensa matar a otro periodista. Fue una resolución política estratégica. Absolutamente. Y él parte al exilio y, bueno, después va a volver y va a seguir haciendo periódicos.